Haciendo un pequeño repaso de lo que vimos anteriormente, entonces veremos ahora cuáles son aquellos componentes, nuevos componentes del lenguaje que vimos en los dos videos anteriores. Entonces, en primer lugar, refiriéndose a los individuos, tenemos constantes de individuos que se representan con la letra minúscula, con letras minúsculas del abecedario, A, B, C, etcétera, etcétera. Y después variables de individuos en los cuales utilizamos las letras X, Y y Z. Y por otro lado tenemos las constantes de predicado A, B, C, y en el supuesto caso que nosotros queramos expresar una fórmula general, utilizaremos variables variables de predicado como F, G y H, como en el caso de la función proposicional en donde la habíamos representado como fx, ¿no? Bien, no tenemos que confundir lo que es una constante lógica, como la conjunción, la disyunción, el condicional, bicondicional y la negación, con las constantes, lo que llamamos acá constantes, que son de individuos o de predicados. Las constantes lógicas son, como ya vimos, son aquellas expresiones sin categorimáticas, que relacionan o cambian el sentido, en el caso de la negación, de una expresión, o relacionan dos o más enunciados. En el caso de las constantes de individuos, son letras que se utilizan para referirse a un individuo que lo tenemos determinado, como ser los nombres propios, los particulares egocéntricos y las descripciones de individuos. Bien, además de estos elementos, existen otros que son muy importantes en la lógica de predicado. Supongamos esta expresión, ¿sí? Todo es bello. Bien, entonces acá, en esta expresión, este término va a ser representado con lo que se denominan operadores. En este caso, un operador universal, porque se refiere a todos los individuos, ¿no? Sin restricciones. En este caso particular, dice todo es bello. Entonces, ¿a qué se refiere? A todo aquello de lo cual, a todo aquel individuo del universo de un universo irrestricto, decimos que es bello, es decir, cualquier entidad. Entonces, esto se representa con esta expresión, o si no, con una X entre paréntesis, y que dice esto para todo X, y esto se lee también para todo X. ¿Qué se dice de ese X, de cualquier individuo, que es bello? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, esto es la simbolización de todo bello. Para todo X, cualquiera que sea el X es bello. Esa es la simbolización. También lo podemos hacer con esta forma de simbolización. Bien, este operador universal no tiene restricciones, es decir, se refiere a toda, vuelvo a repetir, a cualquier entidad, a todas las entidades. Pero yo podría, lo mismo sucede cuando yo digo algo es bello. Algo es bello. Entonces, en vez de todo, tenemos la palabra algo, y eso va a ser representada en lógica de predicado con esta expresión que representa
existe un X, en este caso, tal que ese X es bello. Y esta es la simbolización de algo es bello. Se lee, hay al menos un X tal que es bello, o algún X es bello, etc. Bien. Vuelvo a repetir, ninguna de estas tiene restricciones. Es decir, como puede ser, por ejemplo, esta expresión. Todos los alumnos son aplicados. Bien. Entonces, tenemos el operador universal para todo X. Para todo X se dice de ese X que es alumno, ¿sí? Y además que es aplicado. Es decir, nosotros estamos diciendo que cualquiera que sea ese X, si X es un alumno, fíjense, no estoy afirmando categóricamente, si no estoy diciendo que cualquiera que sea el X, si ese X es un alumno, entonces ese alumno es aplicado. Y por lo tanto vamos a utilizar la conectiva lógica del condicional. Vuelvo a repetir, no estoy afirmando categóricamente algo, sino estoy diciendo que cualquiera que sea X, si ese X es un alumno, entonces ese X es aplicado. Entonces, para todo X, si X es alumno, entonces fíjese que se dice de X que es alumno. Entonces acá tendremos A y acá aplicado pondremos A1. Que si X es alumno, entonces X es subíndice para diferenciar es aplicado. Entonces, nuestro diccionario va a estar compuesto de A, por ejemplo, alumno, y A1, aplicado. Y la X son cada uno de los individuos de los cuales se dice que es alumno y es aplicado. La diferencia que hay entre un enunciado, como por ejemplo todo es bello, o todo es mortal, o todo es perecedero, y este tipo de expresión es el alcance del operador universal. El alcance del operador universal, cuando yo digo todo es bello, es ilimitado. Es decir, no tiene ningún límite, se refiere a cualquier entidad. Mientras que acá está restringido, es un alcance universal restringido, porque se refiere solamente a los alumnos y se dice de esos alumnos que son aplicados. Entonces, la forma general de esto va a ser, la simbolización de este enunciado va a ser para todo X, si X es alumno, entonces X es aplicado. Y acá tenemos nuestro diccionario para acordarnos qué van a representar cada uno de los términos utilizados. También podríamos hablar sobre algunos profesores son impacientes. Entonces, fíjense, yo le digo algo es bello o algo es bueno o algo es tal o cual cosa, sino digo algunos profesores son impacientes. Entonces, representamos, existe un X y acá esta expresión ya no va a ser condicional, porque dice hay al menos un X tal que X es profesor y X es impaciente. Y esta es, entonces, el símbolo de una expresión universal
con universo del discurso restringido, como todos los hombres son mortales, todos los profesores son tal cosa, el signo, la conectiva que utilizábamos era el condicional. Para los expresiones en los que aparecen algunos, es decir, las expresiones existenciales, entonces algunos profesores, el signo, la conectiva que se utiliza es la conjunción. Entonces yo no estoy diciendo si es profesor entonces es impaciente, sino dice hay un profesor y ese profesor es un profesor impaciente. Bien, ya hemos introducido entonces, hemos visto rápidamente cuatro casos. Los universales ilimitados, los limitados o restringidos y los existenciales también, que no tienen restricción, es decir, se refieren a alguna sin que determinemos nuestro universo del discurso, y también aquellos en los cuales sí está determinado el universo de nuestro discurso. Y además hicimos la simbolización de cada uno de esos casos. Entonces, en el próximo video avanzaremos con simbolizaciones en los cuales intervienen términos generales, tanto universales como existenciales.